Después de todo lo que vendí, de lo mucho que me deshice, lo que más me dolió no estaba en ningún estante de la casa, estaba en su silencio. ¿Sabes lo que es mirar a tu alrededor y darte cuenta de que, aunque lo has dado todo, todavía estás esperando algo que nunca llegó? Así es. Este video no es solo una historia, es la confesión de un padre, un hombre que una vez fue el centro de la familia y que con el tiempo se convirtió en un rincón olvidado de la casa. Y antes de que penséis que esta es solo otra historia triste, os advierto, aquí hay un nuevo comienzo, hay reencuentro y hay sanación emocional, aunque llegue tarde. Esto es para cualquiera que alguna vez se haya sentido como un viudo solitario, un padre ignorado, alguien que se entregó demasiado y al final se quedó con las manos vacías. Para los que saben lo que es el silencio, duele más que cualquier palabra. Para aquellos que alguna vez fueron invisibles en su propia familia. Y mira, si alguna vez has sentido esto, aunque sea en silencio, este espacio también es para ti. Antes de continuar con esta historia, déjame hacerte una invitación. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu me gusta. Aquí, cada vídeo es un espacio de escucha y de verdad, un lugar donde quienes han dado demasiado de sí mismos encuentran voz, memoria y respeto. Porque a veces lo que más duele no es lo que perdimos, es darnos cuenta que, incluso después de darlo todo, todavía esperamos ser vistos. Si alguna vez te has sentido así, quédate conmigo. No estás solo ni olvidado. Esta es la historia de un padre que no lloró cuando vendió sus posesiones, ni cuando se quedó solo. Lloró por otra razón, una razón que quizá tú también conozcas. Quédate aquí conmigo, porque hay cosas en esta vida que solo quienes la han vivido entienden, y esta historia bien podría ser la tuya. Después de que mi esposa se fue, todo lo que antes era rutina se convirtió en un recuerdo. La tetera que usaba parecía más ruidosa sin su voz cerca. El reloj de la pared empezó a marcar el tiempo de forma diferente, más lento, más pesado. Cada objeto olía a una ausencia inexplicable. Incluso el ruido de la ventana, del que tanto se quejaba, empezó a hacerme extrañarla. La casa no era solo un edificio, era un lugar que respiraba con nosotros, pero ahora respiraba solo. Lo más extraño fue darme cuenta de lo ruidoso que puede ser el silencio. Un silencio que no es solo ausencia de sonido, sino ausencia de cariño, conversación y risas al final de la tarde. Mis hijos decían que estaban ocupados, que la vida era un caos, y yo lo entendía, o al menos intentaba entenderlo. Pero lo cierto es que cuando el teléfono no suena y no llegan visitas, el corazón empieza a agrietarse, una especie de sutil abandono paternal, sin previo aviso, sin despedirse. Una noche me sorprendí hablando conmigo mismo, quejándome del tiempo como si ella todavía estuviera ahí, sentada en el sofá. Era automático, un hábito de quien no quiere separarse de la persona que ama. Esa noche me di cuenta de que yo era solo uno de los muchos padres olvidados por el tiempo, padres invisibles, viviendo en casas llenas de historia, pero vacías de presencia. Me costaba admitir que yo también me estaba volviendo invisible, que su amor, antes tan presente, ahora llegaba tarde, si es que llegaba. Intenté llenar ese vacío, encendí la radio, hice la cama 2 veces, me preparé un café aunque no quería, pero nada llenaba lo que se había convertido en un agujero dentro de mí, un vacío hecho de ausencia y añoranza. No se suele hablar de la soledad masculina, ¿sabes? Pero existe y nos pesa. No es que queramos compañía todo el tiempo, solo queremos saber que, de vez en cuando, alguien todavía se preocupa por nuestra existencia. El tiempo empezó a parecer una espera. Esperaba que recordaran mi cumpleaños. Esperé una llamada el domingo, una invitación a comer fuera, cosas pequeñas, pero para mí significaban mucho. A veces se acordaban, a veces no, y yo sonreía igual, intentando parecer comprensiva. El dolor silencioso de quien se acostumbra al olvido es el más traicionero de todos, porque no grita, simplemente
aprieta. Poco a poco, empecé a notar que guardaba demasiadas cosas, no solo objetos, sino recuerdos, fotografías, notas viejas, esa camisa que le gustaba verme puesta. Era como si el pasado me acogiera mejor que el presente, y eso me dolía sin darme cuenta, porque en el fondo ya lo sabía. Me aferraba a lo que quedaba de mi amor, pero el amor que regresaba a mí era casi nada. Era solo el eco de lo que una vez fue. Fue entonces cuando empecé a pensar, quizá ya no tenía sentido guardarme tantas cosas. La casa estaba llena de muebles, pero vacía de visitas, llena de historias, pero sin nadie que escuchara. Me pregunté, ¿para qué sirve todo esto si ya nadie viene a compartirlo? Esa pregunta se convirtió en un martillazo, golpeando lentamente mi pecho. Quería hacer espacio, quizás para respirar, quizás para ver si, al quitar lo sobrante, el cariño volvía a encajar. Y así nació la idea, tímida todavía, pero persistente, deshacerme de algunas cosas. No por resentimiento, sino para ver si la vida volvía a fluir. Pensé que donar, vender, desprenderme, podría ser una forma de empezar de cero, para demostrar quizás que aún tenía algo que ofrecer, que aunque viejo, aunque viudo, aunque invisible, seguía siendo un hombre sensible en mi vejez. Y quizá, quién sabe, alguien lo notaría. Vender el coche fue el primer paso, no porque lo necesitara, sino porque pensé que alguien de la familia lo necesitaba más. Luego llegó el terreno, el mismo que mi esposa y yo soñábamos convertir en una escapada de fin de semana. Y por último, las cosas de la sala. Cada decisión tenía una razón, o al menos una justificación que me parecía lógica. Me dije, solo estoy simplificando mi vida, pero en el fondo intentaba encontrar un nuevo lugar en su historia. La verdad es que quería volver a ser útil, ser necesario, ser recordado no solo por ser padre, sino por ser alguien que aún tenía algo que ofrecer. Un hijo se casaba, el otro estaba desempleado, el menor planeaba emprender, y vi todo esto como una señal de que mi tiempo para dar aún no había terminado. Era mi oportunidad de volver a ayudar, de conectar, una forma de seguir formando parte de las cosas, aunque fuera entre bastidores. Empecé a deshacerme de todo con una calma que ocultaba urgencia, una urgencia por ser vista, por ser valorada. Con cada mueble que salía, imaginaba una sonrisa al otro lado, una factura pagada, una deuda resuelta, un proyecto iniciado, y todo esto me llenaba de una silenciosa esperanza, como si cada objeto vendido fuera un puente entre mis hijos, cada vez más distantes, y yo, un sacrificio con sabor a cariño. Pero el tiempo pasó, y me di cuenta de que las respuestas que esperaba nunca llegaban. Ni un largo gracias, ni una visita inesperada, solo mensajes cortos que decían en piloto automático, gracias papá, me ayudaste mucho. No era ingratitud, era distracción. Su mundo era rápido, urgente, abarrotado, y yo era solo el viejo que siempre decía que sí, el padre que no ponía límites, que confundía el amor con la ausencia de límites. Y hay algo de lo que nadie habla. A veces, lo que parece un acto de amor es solo una silenciosa petición de atención. Cuando me deshice del terreno, del coche, de los muebles, no solo estaba haciendo espacio en la casa, estaba intentando hacer espacio en sus vidas, gritando por dentro, mírenme, sigo aquí. Pero en este juego de dar sin recibir, desaparecemos lentamente, como si demasiado amor también lo borrara. No dejaba de pensar, ¿fue mi error? ¿Acaso, al darlo todo, les quité la oportunidad de aprender el valor de las cosas? ¿O acaso, al intentar protegerlos de las dificultades, terminé exponiéndome a la soledad? Estas preguntas me acechaban como sombras, no por arrepentimiento, sino por agotamiento emocional. Porque dar demasiado sin recibir afecto a cambio duele, y duele profundamente, la clase de herida que no sangra, sino que corroe. Y cuando eres uno de los muchos padres que lo vendieron todo por sus hijos, te das cuenta de que lo que más se extraña no es lo que salió de casa, sino lo que dejó de entrar.
el cariño, la escucha, el reconocimiento. No se trata de regalos materiales, se trata de la presencia emocional, de saber que en algún momento tu esfuerzo fue más que un simple depósito en la cuenta de alguien, que tuvo sentido, que fue visto, que no pasó desapercibido. Aún así, seguí adelante, porque es difícil dejar de dar cuando el corazón ha aprendido a amar así, a amar con lo que tienes, con lo que sobra, con lo que nadie pidió, pero das de todos modos. Creía que estaba devolviendo el amor que una vez recibí, pero hoy veo que intentaba encontrarlo de nuevo. Y cuando me di cuenta de que no era suficiente, fue entonces cuando realmente empecé a sentir el peso. La idea de la cesta se me ocurrió un jueves. Estaba en el mercado, recorriendo los pasillos como si buscara recuerdos. Vi el vino que le gustaba a mi hijo, el queso que siempre pedía cuando venía de visita, los chocolates que según él solo comía en casa porque sabían a infancia. Me llené de alegría. Voy a darle una sorpresa, pensé. Era una forma de decirle, te recuerdo lo que te gusta, quién eres, y ese recuerdo para mí era más valioso que cualquier cantidad de dinero. Preparé la canasta con mucho cuidado. Elegí cada artículo como si escribiera una carta. La decoré con un bonito lazo y le añadí una nota sencilla. Con cariño de tu papá. Lo llamé y le dije, pasa el domingo, tengo algo para ti. Respondió apresuradamente como siempre. De acuerdo, papá, iré el domingo. Y allí me quedé, esperando el domingo como un niño espera la Navidad. Pero este domingo era diferente. Llegó el día, la cesta estaba allí en la mesa de la sala, y yo también. Me duché temprano, me puse la camisa azul que, según mi mujer, me hacía ver elegante. Preparé café, lo preparé todo. Con cada ruido de la calle me levantaba. ¿Será él? No lo era. Y así pasó el tiempo, lenta y cruelmente, hasta que se puso el sol, y con él, mi esperanza. El domingo se acabó, y con él, otro trocito de mi ilusión. El lunes, el queso ya no estaba bueno. Guardé el vino, pero perdí el apetito. Los chocolates me supieron amargos, y la cesta, antes llena de propósito, ahora era solo un montón de cosas que habían perdido su significado. Me quedé allí, mirándola como si me enfrentara a un recuerdo doloroso. No lloré en ese momento, pero sentí un dolor profundo, de esos que no se ven en el espejo, solo se sienten en el corazón. Su ausencia no era solo física, era una ausencia simbólica, emocional. Era como si ese presente hubiera regresado a mí con una nota invisible. No importas tanto. Y por supuesto, no lo dijo. Nunca lo haría, pero el silencio, el olvido, la ausencia, lo decían todo por él. A veces lo que duele no es lo que se dijo, es lo que se omitía. Y eso tiene un peso que solo quienes lo han vivido comprenden. Intenté justificarlo. Me dije que algo urgente debía haber pasado. Quizás se le olvidó. Quizás fue el tráfico. Quizás algo que aliviaría la presión. Pero en el fondo, lo sabía. Y ahí es cuando surge un dolor que muchos padres ignorados conocen. Poner excusas por la ausencia de sus hijos. Porque afrontar la verdad duele más. Duele aceptar que ya no eres una prioridad, que te has convertido en una incógnita en su agenda. Desde ese día empecé a prestar más atención a los detalles, al subtexto, a los silencios, y empecé a notar que mis esfuerzos por reconectar con mis sentimientos eran unilaterales. Era como jugar a las cartas en el vacío. Yo daba, ellos recibían, y eso era todo, sin retorno, sin eco. Un amor no correspondido, de esos que no gritan, pero que poco a poco apagan el brillo de tus ojos. Y eso, amigo mío, nadie debería vivir en la vejez con ese sentimiento. Esa canasta, olvidada en la mesa, me enseñó más que cualquier conversación. Era un símbolo de mi entrega sin retorno. Un recordatorio de que a veces queremos tanto creer que aún somos importantes, que preferimos mentirnos a nosotros mismos que aceptar el rechazo familiar.
pero toda mentira tiene fecha de caducidad. Y ese día, al mirar esa mesa vacía, la mía se acabó. Era un día cualquiera, de esos en los que no esperas nada ni planeas nada importante. Mi hija llegó rápido, dejó algunas cosas y sin darse cuenta dejó su celular en la mesa de la cocina. Empezó a sonar. Una alarma insistente, ese molesto sonido de un despertador tardío. Me acerqué a apagarlo como si quisiera ayudar, sin pensarlo mucho. Fue con ese simple gesto que algo cambió. Cuando cogí el móvil, me apareció una notificación. Acababa de llegar un mensaje de voz. Mi dedo tocó la pantalla sin querer, y antes de que pudiera irme, el mensaje que ya me había enviado empezó a sonar solo. Era la voz de una amiga suya, preguntándome si todo iba bien. Pero lo que realmente me desarmó fue la respuesta de mi hija ya grabada. «Ay, mi papá». Es un poco dramático, ¿sabes? Desde que enviudó, siempre está inventando cosas para sentirse importante. Eso me impactó de una forma inexplicable. Me quedé allí paralizado, con el teléfono en la mano, sintiendo como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. ¿Pensaba eso de mí? ¿Así me veía? ¿Como un hombre necesitado que inventaba excusas para llamar la atención? Todo lo que hacía con tanto cariño, con tanto amor, de repente me parecía pequeño, exagerado, inútil. Dolía, pero dolía en un lugar que llevaba mucho tiempo doliéndome. Me senté, me quedé mirando al vacío durante unos minutos. Una parte de mí quería levantarme, dejarlo en un rincón y fingir que no lo había oído. Pero otra parte, quizás la más dolida, quería entender cómo habíamos llegado hasta allí. ¿En qué momento mi hija dejó de verme como un padre y empezó a verme como una molestia? Como alguien que es una carga, que exagera, que necesita ser ignorado. No era ira, era desánimo, era tristeza pura, desnuda y silenciosa. Y mira, ya lo había vendido casi todo, ya había renunciado a tanto, pero nada dolía tanto como oír esas palabras, porque el dinero se va, los muebles se rompen, las cosas se destruyen, pero lo que se dijo ahí en ese audio se quedó como un eco en mi pecho, como si todas las veces que sonreí para ocultar mi soledad hubieran sido malinterpretadas, como si mi arrebato como padre nunca hubiera sido escuchado. Ese día, por primera vez, me pregunté si realmente me estaba esforzando demasiado. ¿Acaso mi deseo de estar cerca se había convertido en una carga? ¿Era el clic emocional que creía estar causando en los demás solo molestia? Empecé a revisar cada gesto, cada regalo, cada mensaje que había enviado. Todo parecía más pequeño ahora. Y esta sensación de incomprensión, de ser un padre que se había entregado demasiado y era visto como dramático, me oprimió el pecho con crueldad. Fue allí donde me di cuenta de algo duro. A veces, lo que duele no es el abandono directo. Es la devaluación de la familia disfrazada de normalidad. Ese tipo de rechazo que no grita, sino que es constante, que se manifiesta en comentarios sueltos, en bromas, en ausencias repetidas. Y eso, en el fondo, lo deja claro. No te toman en serio, no te ven con el respeto que merece un padre. Sobre todo un padre que envejeció entregándoselo todo. A partir de entonces, empecé a callarme más. No por resentimiento, sino por defensa propia. Hablar duele cuando nadie escucha. Cuando las palabras vuelven como juicio, como crítica, como burla. Y este silencio que fui creando poco a poco se convirtió en un escudo, una forma de proteger lo que quedaba de mí, porque si hay algo que envejece prematuramente, es el corazón de quien se pasa la vida intentando ser visto y permanece invisible. Era tarde cuando encontré una caja en el armario con juegos viejos, damas, dominó, una baraja de cartas desgastada, cosas que solíamos jugar cuando los niños eran pequeños. Sentí tanta nostalgia que no lo pensé dos veces. Lo limpié todo, lo organicé y lo puse en la mesa del salón. Esperé con ilusión la llegada de mis nietos, pensando que sería una tarde diferente. Habían venido a pasar unas horas. Vi allí una oportunidad.
una oportunidad de retroceder en el tiempo, aunque solo fuera por un instante. Cuando entraron, apenas levantaron la vista. Estaban absortos en sus tablets, riéndose de algo que ni siquiera entendía. «Mira lo que trajo el abuelo», dije, intentando sonar alegre. Uno de ellos levantó la vista de su dispositivo y dijo: «Bueno, abuelo, ya veremos». Entonces, esa palabra cayó como un cristal roto en el silencio. No había desprecio ni grosería, solo desinterés. Pero a veces lo que más duele no es lo que te gritan, sino lo que dicen sin darse cuenta. Me senté en el sofá, con las piezas en las manos, y observé. Ninguno se levantó, ninguno mostró interés. Me sentí invisible, como un cuadro colgado en la pared del salón. Estaba allí, pero no importaba. Era como si solo fuera un detalle en la habitación, uno más entre muchos. Y eso me recorrió de una manera tan fría, porque me di cuenta de que había dejado de ser una referencia para convertirme en una figura. Ya no era el abuelo presente, era el abuelo presente, pero ausente de sus recuerdos. Mi nieto menor incluso dijo, sin malicia: «Estos juegos son viejos, ¿verdad?». Sonreí, pero por dentro me dolía, porque para mí eran tesoros, fragmentos de una época en la que mi presencia era deseada. Cuando los niños se sentaban en el suelo y las risas llenaban la casa. Ahora solo resonaban los vídeos en la tableta. No había un rechazo manifiesto, solo esa sutil indiferencia que convierte a los padres en escenario y a los abuelos en un segundo plano. Fue en ese momento que me di cuenta. No era solo el cariño lo que estaba desapareciendo. También era el lugar que ocupaba en la familia. Yo era lo que quedaba, lo que aún persistía. Los padres que lo han vendido todo a menudo lo hacen para asegurar el bienestar de sus hijos, pero nadie les dice que, con el tiempo, ellos mismos dejan de ser vistos como parte de la construcción. Empiezan a ser recordados solo como unos viejos cimientos. Y cimientos, nadie los visita, solo los pisotean. Esos ojos que no se volvieron hacia mí lo decían todo, no con palabras, sino con ausencia. No hubo ofensa, pero sí abandono. No hubo bofetada, pero sí silencio. Y este silencio me enseñó que la soledad en la vejez no siempre se trata de aislamiento. A veces vive en medio de la habitación, rodeada de gente. Los ancianos invisibles lo saben lo que es estar presente sin ser notados. Y esto, más que cualquier dolor físico, corroe el espíritu. Volví a guardar los juegos con la misma delicadeza con la que los había bajado, uno a uno, como quien recoge sueños esparcidos por el suelo. Pensé en donarlos, pero no me atreví. Todavía no. Una parte de mí aún esperaba que, en el siguiente juego, hubiera un «Abuelo, vamos a jugar», una última oportunidad para reconectar emocionalmente. Un último rayo de esperanza, porque los padres que siguen esperando siempre guardan una silla extra en sus corazones, y eso es lo que más me asusta. Saber que incluso después de todo, el dolor, el abandono, el fallo emocional, sigo teniendo esperanza, sigo arraigando, sigo creyendo, quizás por terquedad, quizás por amor, quizás porque el corazón de un padre, incluso cansado, no olvida cómo esperar. Incluso cuando le duelen los ojos porque ya no son un espejo, incluso cuando sus nietos ya no lo ven como un héroe, sino como alguien que simplemente está ahí. Es curioso cómo pensamos que vamos a llorar cuando perdemos algo material, pero no. El coche, el terreno, los muebles de la sala, todo se fue sin derramar una sola lágrima. Ni siquiera al entregar la última escritura, ni siquiera al cerrar la puerta de la habitación vacía. Me mantuve firme, porque, en el fondo, esa era mi decisión. Era mi forma de ayudar, de decir estoy aquí sin palabras. Y aunque seguía pensando que estaba contribuyendo, mi corazón aguantó. Pero lo que realmente me derribó fue algo pequeño, casi imperceptible. Sucedió una tarde cuando la familia estaba de visita. Estaban todos en el porche, hablando, riendo, tomando café.
Intenté subir las escaleras para coger algunas fotos antiguas. Quería enseñarles un álbum con fotos de su infancia. Pensé que quizás sería una forma de reconectarnos, pero solo me bastó el primer paso para sentir que algo no iba bien. Me fallaron las piernas. No podía respirar. Apoyé la mano en la pared y respiré hondo. Me quedé allí unos segundos esperando a que alguien se diera cuenta. Alguna mirada preocupada, alguna voz que dijera, «Déjame ir, papá». Pero nadie vino. Pasaron de largo. Siguieron riendo, hablando, como si yo fuera invisible, como si ese hombre encorvado y jadeante, intentando subir 3 escalones, fuera parte del decorado. Allí, en ese instante, mi cuerpo cansado habló más fuerte que cualquier palabra, y el silencio dolía, más que la falta de ayuda, más que la difícil escalera. Porque ese era el tipo de gesto sencillo que encierra el mayor significado. Un padre no espera lujos, ni fiestas, ni declaraciones. Un padre, cuando envejece, solo quiere ser recordado. Solo quieres que alguien se dé cuenta cuando estás en apuros, cuando necesitas un brazo, una caricia, una mirada. Y en ese momento me di cuenta de que ya no existía nada de eso. Me senté de nuevo. Las fotos se quedaron donde estaban. Nadie preguntó por ellas. Nadie notó que hubiera pasado nada. Y lo irónico es que si hubiera tropezado, podrían haber corrido. Pero como no me caí, como me agarré fuerte y lo oculté, eso fue todo. Lo que realmente me hizo llorar no fueron las escaleras, sino el vacío en mis ojos. Fue darme cuenta de que ya no era una preocupación, ni siquiera un detalle digno de atención, y este tipo de dolor es difícil de explicar. Es el dolor de alguien que sigue vivo, pero que ha sido emocionalmente separado del afecto de los demás. El dolor de alguien que camina entre personas conocidas y se siente como un extraño. Un viudo solitario entre paredes que una vez fueron su hogar. Un padre olvidado entre voces que una vez corrieron a su regazo. Y sobre todo, un hombre sensible en su vejez que intenta fingir que todo está bien cuando claramente no es así. Ese día lloré en secreto. No quería que nadie me viera. No quería parecer débil, pero era un llanto diferente. No era de rabia ni de dolor. Era pura tristeza. Un llanto que no se resuelve con consuelo, porque no es por un solo suceso, es por todo. Por la acumulación, por la ausencia constante, por la falta de preocupación. Es el tipo de lágrima que cae lentamente, como si cada gota llevara el nombre de un gesto que nunca llegó. Desde entonces empecé a comprender las pequeñas cosas, los vasos que nadie lava, las preguntas que nadie hace, las historias que cuento y nadie escucha. Y todo esto empezó a acumularse como un montón de platos en lo profundo de mi alma. Nunca pedí mucho, solo quería que me notaran. Y ese día entendí, lo que más me hacía llorar era el esfuerzo por seguir sonriendo mientras todo dentro de mí clamaba por un poco de atención. No fue un ataque de ira ni un momento de enojo. Sucedió lentamente, como casi todo lo que involucra el corazón de alguien que se ha entregado demasiado. Me desperté un sábado cualquiera, miré por la ventana y me di cuenta de que el día era demasiado hermoso como para desperdiciarlo esperando a alguien que quizá ni siquiera apareciera. Fue entonces cuando me di cuenta, ya no necesitaba vivir para un teléfono que no sonaba, ni para puertas que no se abrían. Por primera vez, preparé café solo para mí y no me sentí culpable. Empecé a cambiar pequeñas cosas. Cambié el mantel por uno más colorido. Puse música que le gustaba a mi esposa, pero esta vez la dejé sonar sin parar. Di un paseo solo por la calle, olí las flores, saludé a los vecinos, vi la vida pasar lejos de mi antiguo lugar de espera. Y por primera vez en mucho tiempo no sentí que me faltara algo. Sentí que tal vez podría bastarme por mí mismo. Me armé de valor para trabajar en mi jardín. Arranqué la maleza, planté col rizada y menta, hice mi propio huerto. Algo sencillo,
pero que floreció poco a poco, como yo. Cada semilla que sembraba era también una esperanza replantada, la reconexión emocional que había estado esperando de los demás. Comencé a experimentarla conmigo misma. La tierra, al menos, me respondió, y ver algo crecer de nuevo en mis manos me trajo una paz que las visitas ya no me daban. Almorzar solo dejó de ser un castigo. Empecé a cuidarme más. Sazonaba mi comida con esmero. Preparaba mi plato como si esperara a alguien, y en cierto modo era así, la versión de mí mismo que había olvidado. Ese hombre que disfrutaba de la vida, que sonreía a los pequeños, que no dependía de la aprobación de sus hijos para sentirse completo. El padre que aún vive en mí, aunque no lo vean. Porque hay una fuerza silenciosa en quienes deciden cuidarse después de ser ignorados. Y no era resentimiento, no. Era amor propio. Comprendí que esperar demasiado de alguien que no sabe o no puede dar solo me enfermaba, y que a veces el reencuentro más importante no es con los demás, sino con nosotros mismos, con el hombre que se escondió tras las decepciones, con el padre que aún cree en el amor, pero que ahora sabe que también merece ser amado. Esta sanación emocional no viene de afuera, viene de la tierra que regamos, de la comida que preparamos, del tiempo que decidimos valorar. Empecé a escribirme notas, frases pegadas en el espejo. Eres suficiente. Hoy es un buen día para empezar de cero. Tu valor no depende de los recuerdos de los demás. Puede parecer una tontería, pero me ayudó, porque en la vejez lo que marca la diferencia no son los grandes gestos, sino los pequeños recordatorios de que la vida aún vale la pena. Y, en ese nuevo ritmo, redescubrí lo que me hacía sentir bien, sin depender de nadie. Claro que a veces todavía duele. Hay días en que la ausencia golpea con más fuerza, en que el silencio regresa con más fuerza. Pero entonces respiro, voy al jardín, recojo una hoja de menta y preparo una infusión. Recuerdo que estoy viva y que esta vida, aun con tantos vacíos, todavía tiene olor, color, sabor. Los padres que aún esperan son también padres que poco a poco aprenden a realizarse. No es fácil, pero es posible. Y fue en este camino silencioso y constante que la vida empezó a cambiar. Sin prisas, sin aplausos, sin que nadie nos viera, pero con verdad. Porque cuando dejamos de mendigar migajas de cariño y empezamos a sembrar dignidad, la cosecha llega y puede venir de donde menos la esperamos. De hecho, eso fue exactamente lo que pasó. Era un sábado como cualquier otro. El mismo olor a café, la misma rutina tranquila, el canto de los pájaros en el patio. Estaba regando mi pequeño huerto cuando oí el timbre. Pensé que era un vecino o una entrega equivocada. Cuando abrí la puerta, allí estaba, mi nieto menor, solo, con una mochila a la espalda y una sonrisa tímida. «Hola, abuelo, ¿puedo quedarme aquí contigo un rato?» Mi corazón casi olvidó cómo latir lentamente. Nos sentamos en el jardín. Observaba las plantas con curiosidad. Hurgaba la tierra con las yemas de los dedos, como si percibiera que había algo más que hojas y raíces. «¿Cuidas de todo esto tú misma?», preguntó. Dije que sí, y que cada plantita me había ayudado a recuperarme. Guardó silencio, y luego dijo, «Me gusta venir aquí, es tranquilo». Y eso, viniendo de él, era más valioso que cualquier regalo que hubiera recibido. Mientras hablábamos, empezó a hablar de su padre. Dijo que a veces no entendía ciertas cosas, que pensaba que yo estaba siendo dramática, pero que él, mi nieto, veía las cosas de otra manera. «Abuelo, veo lo importante que eres». Esas palabras me destrozaron, porque no las dijo por obligación ni para complacer. Eran puras, sinceras, como solo un niño sensible puede ofrecer. Un cariño sincero y sin filtros, un reconocimiento que ni siquiera sabía que seguía esperando. No lloré por fuera, pero por dentro, todo dentro de mí se sentía cálido, porque ese niño, con su presencia serena, me dio algo que nadie más había podido darme. Me vio, realmente me vio, y más que eso, eligió estar ahí.
Eligió sentarse a mi lado, escuchar mis historias, tocar mi tierra, vivir mi tiempo. Y esa decisión silenciosa de estar ahí valió más que cualquier gran gesto que pudiera haber soñado. Pasamos horas hablando, nos reímos de tonterías, jugamos un poco al dominó, bebimos jugo y galletas de tapioca. Parecía poco, pero lo era todo. Porque a veces lo que un padre o un abuelo necesita no es que el mundo cambie, es que un corazón se acerque, es que una mirada diga, sigues siendo parte de él. Y ese sábado mi nieto me lo devolvió, con un simple gesto, con una visita inesperada, con una presencia que frenó años de ausencia. Después de ese día empezó a venir más a menudo, a veces solo para estar en silencio, otras veces para contarme cosas del colegio o pedirme consejos, y me di cuenta de que incluso entre padres ignorados y nietos distraídos, todavía hay espacio para reencuentros, para una sanación emocional tardía, para afectos que florecen lentamente. Y más que eso, entendí que no es necesario que todos regresen. A veces, con uno solo basta. Este niño me enseñó que la vida tiene formas extrañas de responder al dolor. A veces no sana como uno quiere, pero sana. Y cuando dejamos de esperar la fuente equivocada, aparece otra, como un manantial en medio de la tierra seca. Mi nieto fue ese manantial, un reencuentro con el amor, un regalo que no compré, que no pedí, pero que llegó, y cuando llegó, lo cambió todo. Y quizás eso es lo que quería dejarles aquí a ustedes, que me escuchan, que también sienten la soledad de los padres olvidados, el dolor de haber dado demasiado de sí mismos. Quizás ustedes también estén cansados, pero no se rindan, porque el amor, incluso cuando se demora, aún puede encontrar un camino. Y a veces llega a través de las pequeñas manos de alguien que lleva en sus ojos lo que otros olvidaron ver en ustedes. Hoy comprendo que lo que más me dolió fue no haberlo vendido todo, ni haber estado solo en las comidas dominicales. Lo que me dolió fue el vacío de no ser recordado, de darme cuenta de que, incluso después de haberlo dado todo, aún esperaba ser visto, no como un héroe ni como un mártir, sino como un padre, como una presencia, como alguien que sigue aquí, incluso cuando el mundo ha cambiado. Me llevó un tiempo comprender que llega un momento en que necesitamos dejar de tocar puertas ajenas y empezar a abrir ventanas en nuestro interior. Ahí es donde entra la luz. Ahí es donde la vida vuelve a respirar. Porque por mucho que duela la ausencia de nuestros hijos, hay una presencia más importante que nunca debería faltar, la nuestra. La presencia de quienes se miran al espejo y se reconocen, no por lo que falta, sino por lo que aún florece, incluso después de tanta poda. Aprendí a dejar de ofrecer abrazos donde ya no hay espacio para apoyarme, a regar mi propia tierra sin esperar aplausos, porque a veces el amor que tanto buscamos en los demás es el que aún necesitamos aprender a darnos. Y cuando eso sucede, cuando te eliges de nuevo, todo cambia. El silencio ya no duele como antes. La soledad se convierte en compañía y el pasado se convierte en tierra fértil para una nueva forma de vivir. Si tú, como yo, alguna vez te has sentido excluido, si alguna vez te has dado cuenta de que, aunque lo diste todo, seguías sintiéndote invisible, debes saber esto: no estás solo. Y más que eso, no eres lo que otros olvidaron valorar. Eres mucho más. Eres historia, raíces, ejemplo, presencia. Eres la base de todo lo que vino después. Y aunque hoy nadie lo reconozca, tú puedes y mereces reconocerlo. Si esta historia te conmovió de alguna manera, escríbelo en los comentarios. A veces, todo lo que nuestro dolor necesita es un espacio para escuchar. Aquí, todo comentario cuenta, toda queja es bienvenida. Este canal es un refugio para aquellos que se han sentido olvidados, pero aún llevan un corazón entero dentro de ellos.
Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo hoy, porque nadie debe envejecer creyendo que ya no importa. Lo haces, y tu voz todavía tiene mucho que decir.